que busquen. Bien, está siendo grabada la reunión. Eh, Vamos a buscar Juan capítulo 15, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos. Los versículos que vamos a ver son desde el versículo 4 hasta el versículo 8, ¿sí? Vamos a comenzar con el versículo 1 para que tengamos en cuenta de qué venía hablando. Y comenzamos con Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, hasta ahí nomás. Vamos a orar nuevamente, ¿sí? Y comenzamos con el tema de hoy. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra encontramos lo que tú quieres para nuestras vidas, todo lo que necesitamos. Tú nos hablas, nos cambias nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria. Por eso te pedimos que en esta noche nos hables, nos enseñes y que podamos vivir, experimentar la fe que tú nos das y que podamos glorificarte a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hasta ahí nomás. Vamos a ver algunos versículos en esta noche, versículo 4 hasta el versículo 8, ¿sí? Y es un pasaje fundamental para nosotros, sobre todo venía pensando en este tiempo, cuánto nosotros, los hijos de Dios, necesitamos anclarnos firmemente en esta verdad, la verdad de que debemos permanecer en Cristo. Estamos atravesando un tiempo muy difícil como sociedad, pero también los hijos de Dios no somos ajenos al dolor de la sociedad e incluso dentro de nosotros tenemos situaciones, sobre todo en cuanto a la salud, que se nos presentan y que nos dejan en una posición en la que sí o sí debemos estar anclados en la verdad de permanecer en Cristo. Necesitamos aferrarnos a Él, necesitamos vivir vidas que estén plenamente aferradas a Cristo. Cuanto más en este tiempo en el que veía, por ejemplo, en el grupo y comentaba Denise el otro día, por ejemplo, de gente que la conocía, le pedía oración, ¿sí? Y sin duda las personas no son ajenas a ver la realidad de Cristo en nosotros. En mayor o menor medida, los demás deben ver la luz de Cristo brillando en nuestras vidas. Y ellos se asombran y muchas veces se inquietan al ver que nosotros permanecemos en la paz que Cristo nos da. Pero esto tiene que ver con que Jesús quiere que nosotros vivamos una relación íntima con Él. Él les está hablando a sus discípulos
con las últimas palabras antes de ir a la cruz. Y él les habló en el capítulo 14 de que ellos no debían estar turbados, ¿sí? Que ellos no iban a estar solos, que ellos no iban a estar huérfanos y que Jesús vendría nuevamente a ellos. El Espíritu Santo, el Consolador, vendría a sus vidas y la relación entre Cristo y los suyos es una relación de amor y una relación de obediencia. Nosotros los hijos de Dios recibimos también estas verdades y debemos vivir conforme a ellas. El Señor Jesús les va a decir en varias oportunidades, permaneced en mí. Miren, por ejemplo, en el versículo 4 encontramos 4 veces la palabra permanece o permanecer. En el versículo 5 lo encontramos una vez, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 10, lo encontramos 2 veces. Y por último, en el versículo 16. Es decir, que la verdad de permanecer en Él es algo que atraviesa todo el discurso del Señor Jesús para con los suyos. Y Él está usando la ilustración de una vid y los pámpanos, mostrando así la realidad de que nosotros, los hijos de Dios, debemos depender en absoluto de Él. Debemos depender por completo de Cristo, nuestro Salvador. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. No hay forma de que podamos vivir vidas que lleven fruto a menos que estemos arraigados a la vid verdadera. Entonces, en primer lugar, quisiera que veamos la primera verdad que encontramos en el versículo 4, entendiendo que debemos depender absolutamente de Cristo, ¿sí? Una dependencia absoluta. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso, en primer lugar, nos muestra que nosotros, como los pámpanos de la vid verdadera, debemos depender absolutamente de Cristo. Somos incapaces por nuestros propios medios de llevar frutos por nosotros mismos, a menos que, dependiendo de la savia que desprende la vid verdadera, podamos dar frutos verdaderos. Es así como el Señor Jesús ilustra esta verdad, mostrándonos que la vida viene de la vid verdadera y que nosotros como pámpanos no podemos dar frutos a menos de que estemos y permanezcamos en Él. En este sentido debemos entender que nosotros no podemos, y ninguna capacidad, ningún don, ningún talento, ninguna habilidad excelente que tengamos va a tener valor si dejamos de permanecer en él, ¿sí? No podemos pensar que por nuestros propios medios, nuestros propios esfuerzos, podemos tener frutos por nosotros mismos. Debemos depender en absoluto del Señor Jesús. No podemos hacer nada. Dice allí en el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por lo tanto, todo lo que hagamos a través de nuestros propios medios, pensando que depende de nosotros, confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades y olvidándonos de que dependemos de Cristo, no tendrá sentido en absoluto para nuestras vidas. Había uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, tenía mucho de qué gloriarse. Él, ante la sociedad, era una persona que tenía grandes títulos, era una persona que se podía jactar de sus propios esfuerzos,
era una persona que sobresalía de los demás. Sin embargo, él tuvo que entender la realidad de que todo eso no servía para nada, que todo eso era como basura, ¿sí? Todas las cosas que para mí eran ganancia, dijo el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Y allí en el capítulo 12 de segunda de Corintios, perdón, él tuvo que comprender esta realidad, y el versículo 9 del capítulo 12, allí en segunda de Corintios, dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nada de lo que Pablo podría gloriarse en la carne tendría valor. Solamente él debía reconocerse débil y mostrar que a través de la fuerza que Cristo le daba, del poder que Cristo le daba, él podía ser victorioso, podía hacer todo lo que él hizo. En ese sentido también es que encontramos ese pasaje ahí en Filipenses que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en sus capacidades, no es en sus habilidades, sino en la fortaleza y el poder de Dios. Una canción decía: cuando soy débil, fuerte soy. Y es en referencia a este pasaje. Nosotros como hijos de Dios debemos reconocernos débiles y reconocer que solo a través del poder y de los méritos de Cristo podremos llevar frutos. Debemos depender de Él por completo. Ahora, el versículo 5, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje nos habla acerca de una evidencia, ¿no? Vuelve a repetir esta verdad: separados de mí nada podéis hacer, haciéndonos recordar que debemos depender por completo de Cristo. Pero por otra parte nos muestra que hay una evidencia que es visible, y es una evidencia que nos muestra que estamos permaneciendo en Él. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que hay una evidencia que se debe notar en nuestras vidas, y es a través del fruto que provoca el Señor en nuestras vidas. Y a la luz del contexto del pasaje nos muestra que ese fruto tiene que ver con la obediencia y el amor, ¿sí? Allí en el versículo 17, por ejemplo, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El versículo, capítulo 13, perdón, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Versículo 10 del capítulo 15 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El versículo
12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como también os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, que este fruto tiene que ver con una relación de amor para con los demás y para con Dios. Y esta relación que quiere Dios tener con nosotros es una relación de amor y obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, decíamos en primer lugar, Dios quiere, el Señor habla acerca de los suyos como aquellos que permanecen en Él, que dependen de manera absoluta de Cristo como la vid verdadera, y por lo tanto muestran a través del fruto una evidencia visible. Y ese fruto es la obediencia a los mandamientos de Dios y el amor los unos con los otros. Este lleva mucho fruto, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En tercer lugar, versículo 6, nos habla acerca de la consecuencia de no permanecer. Pero primero quisiera hacer una mención a los versículos 5 y 4, que por ahí uno, si lo lee muy rápido, ¿sí? O por ahí está despistado en la lectura, puede llegar a interpretar que el pasaje está hablando acerca de que nosotros, por nuestros propios medios, debemos permanecer en Cristo, como si la salvación dependiera de nosotros. Y en realidad esto tiene que ver con algo que es el efecto de la obra de Dios en nuestras vidas. Como Cristo nos ha salvado, como somos de Él, permanecemos en Él. Como Dios nos ha dado una nueva naturaleza, por lo tanto permanecemos en Él. Como encontramos en Cristo lo más grande que podemos tener en nuestras vidas, lo más glorioso, permanecemos en Él. Y el versículo 6 habla de las consecuencias de no permanecer en Él. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, este versículo es bien claro, ¿no es cierto? Nos habla acerca de algo que es cortado, se seca y arde, ¿no? Es echado al fuego. Y cuando nosotros encontramos el fuego en distintos pasajes de la Escritura, vemos que tiene que ver con el juicio de Dios. Allí Dios nos muestra a través de su palabra que aquellos que por evidencia en sus vidas no permanecen en Él, ¿sí? Son echados al fuego, ¿sí? Quedan bajo el juicio de Dios. Esta realidad la encontramos allí en Primera de Juan, cuando dice, no permanecieron con nosotros, ¿sí? Para que se manifieste que no eran de nosotros. Aquellos que no pertenecen a Cristo no permanecen con Él. Y esta expresión también es utilizada en otros pasajes, allí en Mateo capítulo 3, por ejemplo, versículo 10. Juan el Bautista en su predicación también utilizaba ilustraciones y que tenían que ver con el fuego, ¿sí? Y el juicio de Dios. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y nuevamente encontramos como en este pasaje también se nos habla acerca de la consecuencia de no permanecer y
también nos muestra la realidad de todo aquel que no pertenece a Cristo. No lleva fruto y por lo tanto es echado al fuego, dice, y arden. Eso nos habla acerca del juicio de Dios. A veces podemos pretender delante de los demás pasar desapercibido como que somos de Cristo, pero no lo somos. Un día llegará el juicio de Dios y todo aquello que nosotros mostrábamos como justo, como verdadero, será expuesto ante los ojos de Dios, ante el juicio de Dios, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Solamente los hijos de Dios permanecen en Cristo, permanecen en la vid verdadera. Y por último, en el versículo 7 encontramos una respuesta asegurada, ¿sí? Allí en el versículo 7 se nos habla la respuesta que recibimos aquellos que permanecemos en Él. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora me gustaría pensar en tres cosas acerca de la oración en nuestras vidas, ¿sí? En primer lugar, este pasaje nos muestra que Dios escucha a aquellos que permanecen en Él. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, aquellos que permanecemos en Él, que guardamos su palabra, Dios nos promete que Él nos escuchará. Dios escucha a todo aquel que permanece en Él. En segundo lugar, Dios responde conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque dice, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Es decir, que todo aquel que permanece en Cristo, permanece en su palabra y por lo tanto se someterá a ella. Entonces, tercera verdad, quienes permanecen en Él piden conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos orar mucho, podemos orar, pero si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos va a oír, ¿sí? Y si oramos de acuerdo a algo que Dios específicamente promete, sabemos por completo que Él nos va a oír y va a obrar conforme a eso. Esta verdad se encuentra allí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Es como que engloba estas tres verdades acerca de la oración, ¿sí? En primer lugar, decíamos, Dios escucha a los que permanecen en Él. Dios responde conforme a su voluntad y quienes permanecen en Él piden conforme a su voluntad. Dice ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, a través de la palabra de Dios encontramos muchas verdades acerca de la oración, ¿no es cierto? Debemos insistir en la oración, debemos reconocer que Dios tiene el poder, incluso para aquello que nos parece imposible a nuestros ojos, pero siempre debemos orar y someternos a su voluntad. Porque aquellos que permanecen en Él son aquellos que permanecen en su palabra. Son aquellos que se someten a su palabra, son aquellos que obedecen su palabra. Y por lo tanto encontraremos satisfacción y gozo en vivir conforme a su palabra y buscar todo aquello que a Dios le agrada para nuestras vidas. No pediremos cualquier cosa. No pediremos cosas que sin sentido. No pediremos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Todo lo contrario, pediremos conforme a su voluntad y hallaremos gozo en saber que lo que estamos pidiendo va a darle gloria a Dios. Por lo tanto, versículo 8 dice, en esto
es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Allí nuevamente la evidencia visible en nuestras vidas, pero esto tiene un propósito para Dios. Dios quiere que mediante el fruto de la obediencia, el fruto de permanecer en Cristo, su nombre sea glorificado. Ahora, la realidad es que muchas veces vivimos vidas sin depender de Él, ¿sí? No vivimos de manera dependiente de Cristo. Vivimos pensando más bien en que tenemos nuestras propias capacidades, nuestros propios dones, nuestras propias habilidades y confiamos más bien en eso que en Dios. A través de este pasaje encontramos que debemos depender por completo de Él. Muchas veces la evidencia visible no se ve, ¿sí? No hay una evidencia concreta en nuestras vidas. Estamos en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, y a veces no se nota que Dios está produciendo frutos en nuestras vidas. No se nota mediante la obediencia, mediante el amor los unos con los otros. No es notorio, pero nosotros debemos mostrar de manera visible la luz de Cristo alumbrando en nosotros, mediante primeramente el amor los unos con los otros y la obediencia a su palabra. Hay una advertencia, nuevamente la advertencia a aquellos que no permanecen en él, ¿sí? Y por último, recordar que aquellos que permanecen en él tenemos una respuesta segura, ¿sí? Y qué bueno es esto para los hijos de Dios. Dios nos escucha, Dios nos oye, ¿sí? Y eso debe traer paz a nuestras vidas, porque aquellos que permanecen en Él pueden tener la convicción, la certeza de que Dios los escucha, que Dios responde conforme a su voluntad y que nosotros, que nos sometemos a su palabra, podemos pedir conforme a su voluntad. Así que hermanos, les animo a que juntos, como hijos de Dios, permanezcamos en Él. Es lo que nos da vida, ¿sí? Lejos de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, todo es vano, sin sentido. Y quizás uno sea hijo de Dios, pero está viviendo una vida alejada de Él, no está permaneciendo firme en Cristo. Es necesario que se arrepienta, vuelva a Él y entienda que solo por medio de Cristo hay sentido para nuestras vidas. Porque Cristo vino a darnos el verdadero sentido. Y es que vivamos vidas para la gloria de Dios y disfrutemos de vivir para Él y vivir para Cristo. Entonces, hermanos, les animo a que esta semana cada uno de nosotros podamos tener esa certeza, esa convicción, ese deseo de aferrarnos a Cristo y de vivir una comunión íntima con Él, ¿sí? Que el Señor les bendiga. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos corriges. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que te necesitamos por completo, necesitamos depender absolutamente de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de Cristo tenemos vida y podemos vivir los frutos que tú quieres producir en nosotros. Ayúdanos y límpianos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias Agustín, gracias hermanos también por